No pueden desperdiciarse recursos ni medios. Las tareas que deben realizar el Departamento de Cotizaciones deben ser tareas administrativas necesarias y exactas. Sabemos que la seguridad social no es gratuita. Para una prestación se requiere una contraprestación. Consecuentemente, el Departamento de Cotizaciones de todos los entes gestores tiene que velar por la exacta y correcto depósito de las cotizaciones, los aportes. En realidad, estos departamentos de cotizaciones en todos los entes gestores verifican hasta el último centavo que debe depositar el empleador por sus trabajadores, inclusive con centavos. O sea, es una revisión que hace el Departamento de Cotizaciones con bastante precisión y exactitud. ¿Ya? De la misma manera, el otorgamiento de prestaciones debe ser también, como ya habíamos dicho, hablando del principio de la eficacia, que el médico tiene que ser eficaz al recetar lo que realmente necesita el asegurado. Tiene que prescribir lo necesario. No puede otorgarle otro medicamento que el paciente no requiere, no necesita. Tiene que darle el medicamento que requiere. Entonces, ahí está el hecho de que tanto los funcionarios del Departamento de Cotizaciones como el personal médico tienen que actuar con precisión, con exactitud. No pueden desperdiciar recursos ni tampoco medios. Deben realizar tareas administrativas necesarias, además exactas, con exactitud. El principio de imprescriptibilidad. Por la naturaleza de las prestaciones en seguridad social, no debe prescribir en cuanto se refiere a la acción para demandar el beneficio. El transcurso del tiempo no puede perjudicar el derecho de una persona. Y yo les pregunto a ustedes respecto a la prescripción y a la caducidad. ¿La prescripción y la caducidad son similares o existe alguna diferencia? Ustedes han debido ya llevar sobre la prescripción y caducidad. Señor Félix Condori, le escucho. Bueno, la prescripción, existe lo que es la prescripción adquisitiva y la prescripción liberatoria, que prescribe en 5 años, mientras la caducidad tiene un término que puede ser días o dependiendo, doctor. ¿Algún otro alumno? Doctora, buenas tardes. Sí, señor Luque, dígame, le estoy escuchando. Bueno, la prescripción es donde acaba el derecho de la persona. Como decía el compañero, 5 años ya no tiene derecho a nada. Y la caducidad acaba la norma, pero el derecho sigue vigente. Como por ejemplo una norma que puede salir de la alcaldía que tiene un cierto tiempo de validez, acaba ese tiempo y
y bueno, ya no tiene efecto, doctor. Ya, está bien. ¿Algún otro estudiante universitario? Jóvenes, muy bien. La prescripción y la caducidad tienen diferentes conceptos. En la prescripción se acaba el derecho de la persona. Es la inacción por el pasar La norma del continúa vigente. El derecho de la persona es lo que se acaba. Por ejemplo, el derecho de cuando accionar. hay recursos que se deben presentar, el recurso de apelación, el recurso de casación, El recurso de casación 5 días. tienen ejemplo, si tenemos que presentar una apelación No te entiendo. dentro de 5 días, los días no son hábiles, los días son días calendario. Se cuentan feriados, sábados y domingos. Entonces, esos 5 días hábiles que nos otorga la ley son corridos, no son días hábiles. Además de hora a hora. Si me notificaron a las 10 de la mañana, yo tengo que presentar mi apelación antes de las 10 de la mañana. Antes de las 10 de la mañana. Si presento después de las 10 de la mañana, ya he perdido la oportunidad de... Ha prescrito mi derecho de poder presentar ese recurso. La norma sigue vigente. La norma no se acaba. En cambio, en la caducidad, lo que caduca es lo que se acaba es la norma, y el derecho de la persona sigue vigente. Por ejemplo, en el mes de mayo, ¿qué ha hecho el presidente de Bolivia? Ha dispuesto el aumento salarial tanto para el mínimo nacional como para los salarios de los trabajadores. Para el mínimo nacional el 4% y para los salarios el 3%. El pasado año también hubo un incremento. Entonces, la ley financiera del año pasado ha quedado caduco. Ahora se ha emitido otra ley financiera respecto al aumento salarial y al mínimo nacional. Entonces, cada año va cambiando la ley financiera, se va modificando en lo que se refiere al mínimo nacional. Lo propio sucede, por ejemplo, con las cédulas de identidad. Las cédulas de identidad se emiten para 5 o 10 años. Para 5 o 10 años, y se debe renovar dentro de ese plazo. Se debe renovar porque queda ya caduco. Sin embargo, el derecho de la persona sigue vigente hasta que pueda renovar su cédula de identidad, excepto a los mayores de 60 años que ya les dan el carnet de identidad, y es vitalicio a partir de los 60 años. Ya les dan de carácter indefinido. En ese caso, lo que ha caducado es su cédula de identidad, su documento, pero el derecho de la persona continúa vigente. Y así hay muchos ejemplos entre prescripción y caducidad. ¿Ya? En la prescripción, la norma sigue vigente, se acaba el derecho de la persona. En la caducidad, el derecho de la persona está vigente, lo que caduca es la norma. Bien. Entonces decíamos que por la naturaleza de las prestaciones en seguridad social,
Se refiere a la acción para demandar el beneficio. El transcurso del tiempo no puede perjudicar el derecho de una persona. En largo plazo, las pensiones de los jubilados caducan, no prescriben. Cuando el jubilado no cobra su pensión por más de 3 meses, ¿qué hace el banco? El banco devuelve a la administradora de fondos de pensiones o al SENACID. Devuelve. ¿Y qué hace el trabajador? Tiene que hacer un trámite administrativo para que esas suspensiones que han sido devueltas a las AFPs sean también depositadas nuevamente en el banco para que éste haga efectivo de esas suspensiones. ¿Ya? Entonces, ahí sí hay caducidad en largo plazo. Bien, el principio de unidad de gestión. En seguridad social, cuando nuestro Código de Seguridad Social se promulga con el principio de unidad de gestión. Se promulga, además, no solo de unidad de gestión, sino que largo y corto plazo debían ser administrados por un solo ente gestor, o sea, íntegro, el derecho de seguridad social integral, el corto y largo plazo administrados por un solo ente gestor. En este caso eran, por ejemplo, la Caja Nacional de Seguridad Social, la Caja Nacional de Salud Petrolera y así todas las cajas. Luego, cuando hay modificaciones al Código de Seguridad Social, solamente las cajas quedan como administradoras de salud y para largo plazo se crean otras entidades. Entonces, pero nuestro Código de Seguridad Social nació para la administración integral de corto y largo plazo. Esa fue en realidad la propuesta de los padres de la seguridad social, de Otto von Bismarck y William Bederich, que plantearon una seguridad social unificada, ¿no? Unificada quiere decir corto y largo plazo, que sea administrada además por... Bien, la Constitución Política del Estado. ¿Cuándo se promulga la actual Constitución Política del Estado, jóvenes? Doctora. Sí, señor. El 9 de febrero de 2009. Ya, está bien. El 7 de febrero de 2009 se promulga la Constitución Política del Estado Plurinacional. Esta Constitución Política del Estado, en su artículo 45, parágrafo 2, prevé que la seguridad social se presta bajo los principios que ya hemos señalado, operativos, doctrinales y otros principios. Sin embargo, introduce 2 principios más a la seguridad social. El principio de interculturalidad. Los entes gestores de la seguridad social, en corto plazo, tienen que coordinar con las autoridades del área rural. Y a la inversa, las autoridades del área rural deben coordinar acciones y labores con los profesionales en salud de los entes gestores de salud. Tanto así que ahora, por ejemplo, en los entes gestores se ha ampliado un consultorio más para los
médicos naturistas, de manera que el asegurado pueda elegir si va a hacer su consulta con el médico naturista o con el médico científico. ¿Bien? Con el médico científico. También cuando los médicos egresan tienen que hacer su año de provincia. Van a hacer su año de provincia a las áreas rurales, pero los médicos no van a quitarle el oficio por decirles a la partera. No le van a quitar su oficio a la partera o al partero, o al que lo ven como médico naturista, no le van a ir a quitar. El médico, cuando va a ir a hacer su año de provincia, va a ir a enseñar a la partera o al partero, le dirá cómo tiene que recibir el advenimiento de un bebé. Seguramente le va a enseñar que previamente tiene que lavarse las manos, luego tiene que utilizar guantes, porque los líquidos, la sangre que derrama la mujer que está dando a luz, no todos son personas sanas, entonces pueden llegarse a contagiar. Por esa razón, el médico les tiene que enseñar a usar guantes, ¿ya? A usar agua caliente para hacer la limpieza respectiva, cómo debe sacar los restos, la placenta y todo lo demás. Tiene que llegar a enseñar. Y de la misma manera, seguramente los médicos naturistas van a tener contacto con el médico científico. El médico naturista le va a enseñar al médico qué plantas medicinales utiliza para la cura de sus pacientes, cómo prepara los medicamentos con hierbas, cómo prepara los mates, un mate para qué sirve, el otro mate para qué sirve. Entonces, seguramente le va a transmitir esos conocimientos el médico naturista al médico científico. Bien. Así también le enseñará, porque todos sabemos que los medicamentos están hechos de plantas. Entonces le enseñará qué plantas sirven, qué plantas son medicinales y para qué sirven. Entonces ambos van a llegar a aprender. Van a llegar a conocer los usos, los costumbres, van a llegar a conocer la medicina también científica. ¿Bien? El médico le dirá que al médico naturista, cuando una mujer necesite una cesárea, inmediatamente debe remitirle al médico científico, porque él no puede operar. Los médicos naturistas no pueden operar. ¿Ya? Entonces, todas esas enseñanzas van a llegar al principio de interculturalidad. Van a intercambiar culturas, para mejor conocer, para tener mejor conocimiento de cómo deben aplicar en sus respectivas profesiones. Otro principio es el principio de equidad. Dentro de este principio, los derechos del hombre como de la mujer son iguales. Las prestaciones en corto plazo como en largo plazo deben ser iguales tanto para la mujer trabajadora como para el varón trabajador. O sea, tiene que existir igualdad de género. Una mujer no puede ser discriminada
en la atención de los hospitales por el médico. El médico no le puede dar preferencia al trabajador varón o a la trabajadora mujer. Ambos tienen los mismos derechos, ambos tienen que recibir las mismas prestaciones, ambos tienen que recibir los mismos medicamentos. Muy bien, estudiantes universitarios, hemos terminado el tema de los principios de la seguridad social. Entonces estoy atenta a sus preguntas, a sacarles de las dudas, y si alguien tiene un aporte para el tema, bienvenido. Les escucho, jóvenes estudiantes. Jóvenes. Bien, entiendo de que el tema lo han comprendido. Ustedes saben que al examen del primer parcial van a entrar todos los temas que están. Todas esas explicaciones, vamos a pasar a ver otro tema de la materia. Aquí. El tema... el tema número 5, que son las reformas al Código de Seguridad Social antes y después de su promulgación. Habíamos dicho que nuestro Código de Seguridad Social se promulga el 14 de diciembre de 1900. Sí, nuestro Código de Seguridad Social ha sufrido reformas antes de su promulgación y después de su promulgación. Entre las reformas antes de su promulgación tenemos la modificación del estudio original de la edad mínima para el seguro de vejez. En este caso, el estudio original del Código de Seguridad Social establecía como edad mínima para el seguro de vejez, para el acceso al seguro de vejez, la edad de 60 años para varones y mujeres. Sin embargo, una llamada política hace que se modifique esta edad de 55 años para varones y 50 años para mujeres. ¿Ya? Esta modificación no ha tenido un estudio matemático actuarial, tampoco un estudio matemático financiero, de tal forma que ha habido un desequilibrio financiero. ¿Por qué? Porque no recomendó la elevación de la prima del financiamiento. Estas las consecuencias de ese desequilibrio financiero las seguimos sintiendo hasta el día de hoy. Si bien se dijo que se modifique la edad para la jubilación, fue por una llamada de tipo política del Senado. Entonces modificaron el texto original pero no se modificó el aporte, o sea, la prima no se modificó, tampoco hubo un estudio matemático financiero para modificar la prima. Por esa razón, hasta el día de hoy, las rentas, jubilaciones y pensiones son bajas. Por eso los trabajadores dicen,
si yo me retiro, mi renta va a ser baja y yo necesito trabajar porque mis hijos están estudiando. Entonces prefieren seguir trabajando por ser esas rentas bajas. Las consecuencias de esta modificación del texto original del Código de Seguridad Social. Otra modificación es el tiempo de otorgamiento de las prestaciones, tanto en corto plazo como en largo, tanto en largo para los enfermos con tuberculosis. ¿Ya? El Código de Seguridad Social ha previsto las prestaciones, que se deben otorgar prestaciones a los asegurados por 26 semanas más otras 26 semanas, haciendo un total de 52 semanas. Y para los enfermos con tuberculosis, 26 semanas más 26 semanas más otras 26 semanas, haciendo un total de 78 semanas. Ustedes se preguntarán por qué esa diferencia con los enfermos con tuberculosis. Lo que pasa es que la tuberculosis en su inicio es curable, se puede curar, ¿no? Si se detecta a temprano esta enfermedad, se puede curar, pero ocurre que el tratamiento es largo, dura mucho, dura 1 año y a veces 2 años, tarda en curar. No se olviden que se tienen que regenerar los pulmones, ¿no? Y esa regeneración no es de la noche a la mañana. En este caso, tal vez estaría la modificación tal vez se habría hecho con bastante criterio respecto a estos enfermos por tuberculosis. Ellos pueden tener una capacidad temporal de 78 semanas. En cambio, los demás trabajadores de 52 semanas. ¿Ya? De 52 semanas simplemente. Bien. Las reformas después de su promulgación de nuestro Código de Seguridad Social. 24 horas después de la promulgación, se aprueban las medidas de ajuste del plan llamado JEDER, ¿ya? O sea, la devaluación de la moneda boliviana. ¿Ya? La devaluación de la moneda boliviana. La devaluación de esta moneda boliviana modifica las bases financieras de la seguridad social y quedan totalmente devaluados los recursos del ahorro obrero obligatorio acumulado durante 32 años. Habíamos hablado del ahorro obrero obligatorio y del ahorro obrero. Esas dos entidades tenían que transferir lo ahorrado tanto para corto como para largo plazo a los entes gestores, a la ex Caja Nacional de Seguridad Social, a la ex Caja de Salud Petrolera y a las demás cajas. Pero si bien han sido transferidos, ya no servía para nada. Particularmente ese ahorro era para largo plazo, para que cuando el trabajador cese en su vida activa laboral pueda acceder a una renta, a una jubilación, pero totalmente devaluados. También es otro aspecto
que hasta el día de hoy, ¿no?, seguimos arrastrando por esas circunstancias en que ha atravesado nuestro Código de Seguridad Social. Nuestras pensiones actualmente son bajas, nuestras pensiones son muy bajas. Un minero, por ejemplo, que trabaja en Interior Mina, su pensión es 4.000, 4.500. Cuando decide ya retirarse de la vida activa laboral. Entonces vemos que son bajas y seguimos con este arrastre de estas modificaciones. Entre las modificaciones también tenemos el Decreto Ley 10.173 de 28 de marzo de 1972. Racionaliza los aportes. O sea, ¿qué es lo que pasa con los aportes? En la década de los 70, de los 60, 70 y 80, como hubo gobiernos de factos, ellos lo que hacían era emitir decretos leyes perjudicando a la seguridad social. En este caso, de racionalización de la seguridad social, decía que el empleador solamente debía pagar el aporte, la cotización, la tasa prima o contribuciones, y no así los intereses, en mora, tampoco las multas. Entonces eso también perjudicaba a la seguridad social. Asimismo, este decreto ley, en su capítulo 5, incorpora el juicio coactivo social para la recuperación de aportes devengados. En realidad, solamente es una modificación a lo que ya establecía el Código de Seguridad Social y su Decreto Supremo Reglamentario. El procedimiento del juicio coactivo social. ¿Para qué? Para la recuperación de aportes devengados, o sea, aportes no pagados. El decreto ley 13.214 de 24 de diciembre de 1975. Este decreto modifica sustancialmente el Código de Seguridad Social en sus capítulos de afiliación, cotizaciones, vigencia de derechos y otros. Vigencia los modifica sustancialmente. El decreto ley 14.643 de 3 de junio de 1977 modifica la edad para las prestaciones de salud para los hijos hasta los 19 años de edad. El artículo 14 del Código de Seguridad Social prevé que los hijos tienen derecho a las prestaciones de la seguridad social hasta los 16 años, simplemente. Con esta ley 14.643 se amplía hasta los 19 años. Se amplía hasta los 19 años. ¿Ya? Luego también sale otra que ustedes ahora están gozando hasta los 25 años. ¿Ya? El Decreto Supremo 21.637 de 25 de junio de 1987 reglamenta la Ley 924. ¿Ya? Este Decreto Supremo desmantela totalmente el Código de Seguridad Social. ¿Por qué razón? Separa la administración de corto y largo plazo. Para largo plazo, crea el Fondo Nacional de Reserva,
En 1990 cambia por el Fondo de Pensiones Básicas, o sea, el FOPEBA, y luego por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, SENACIR, que actualmente se encuentra en pleno funcionamiento. Corto plazo, o sea, salud, ¿no?, queda con la administración de las cajas de salud, ¿ya? También este decreto supremo modifica o cambia la razón social de los entes gestores. Lo que era antes la Caja Nacional de Seguridad Social se queda ahora simplemente como Caja Nacional de Salud. Lo mismo sucede con la Caja Petrolera de Salud, la Caja de Salud de la banca privada. Solamente se quedan con la administración de salud. ¿Bien? Asimismo, este decreto supremo establece el 1% sobre el total ganado de los asegurados para el financiamiento de los desajustes presupuestarios de los entes gestores. Estamos viendo que el ahorro obrero obligatorio, los 32 años de ahorro que tuvo el ahorro obrero obligatorio, luego fue administrada por el ahorro obrero, pasan a las cajas, pero ya pasan devaluadas. Entonces, por eso también hay desajustes presupuestarios en los entes gestores que por entonces administraban tanto corto como largo plazo. Salud, por una parte, y por otra parte, invalidez, vejez, muerte. Entonces hay desajustes y por esa razón el gobierno establece a través de este decreto supremo el aporte del 1% de los asegurados sobre su total ganado. También respecto a las asignaciones familiares, este decreto supremo reduce solamente a 4 asignaciones familiares, de 6 que preveía el Código de Seguridad Social y 7 asignaciones familiares, su decreto supremo reglamentario. Ahora solamente existen 4. 4 subsidios: el prenatal, de natalidad, de lactancia y de sepelio. Hemos perdido prácticamente 2 asignaciones familiares que estaban previstos en el Código de Seguridad Social y 3 en su decreto supremo reglamentario. ¿Bien? Por eso es que decimos que desmantela prácticamente la seguridad social. Bien, el decreto, la ley 975, de 2 de marzo de 1975 también, donde se dispone la inamovilidad de las mujeres en estado de gestación. ¿Por qué razón? Porque los empleadores, cuando no existía una protección, discrecionalmente, cuando la mujer les decía que estaba embarazada, procedían a su retiro de la empresa. Y muchas veces sin el reconocimiento de sus beneficios sociales, Entonces, esta ley beneficia a las trabajadoras,
particularmente a las trabajadoras gestantes, tienen la inamovilidad inamovilidad funcionaria, ¿ya? No pueden ser movidas ni siquiera de un escritorio a otro escritorio, no pueden ser retiradas, no pueden ser cambiadas de lugar de trabajo. Entonces, protege el derecho de las mujeres gestantes. La ley 1732 de 26 de noviembre de 1996. Doctora. Sí, dígame. Estaba buscando la ley 975 y me sale que es del 2 de marzo de 1988. Perdón. De la ley 975. Sí. Me sale que es del 2 de marzo de 1988. ¿De 1988? Sí, eso me ha salido. Estaba buscando hace rato. A ver. O es otra, no sé. Sí, tiene usted razón, yo me equivoco. Es de 1988. Sí, 1988. Sí, está bien. Ya. Está bien, señorita. ¿Cómo es su nombre? Gisela Mojisaca. Marisaca, ¿no? Sí, Mojisaca. Ya. Bien. Entonces, estábamos viendo la 1732, la ley 1732 del seguro. Esta ley crea el seguro social obligatorio de largo plazo. Además, contrata 2 administradoras de pensiones, la Futuro de Bolivia y la BBB Previsión. Así también contrata 2 entidades aseguradoras, la Vitalicia y Provida. ¿Hasta cuándo? Hasta que... ¿para qué contrata a estas 2 administradoras de pensiones? Para que administren la cuenta individual de los trabajadores. La cuenta individual de los trabajadores. Entonces, se quedan administrando la cuenta individual de los trabajadores. Prácticamente privatiza la seguridad social de largo plazo, porque las 2 administradoras de fondos de pensiones, como ya habíamos dicho anticipadamente, no son entes gestores, son sociedades anónimas que buscan el lucro, pero se les entrega a ellos la administración de la cuenta individual de los trabajadores. El decreto supremo número 22.578 de 13 de agosto de 1990. ¿Ya? Este decreto supremo amplía la cobertura para el seguro voluntario a los trabajadores, aquellos trabajadores que no tienen un empleador, a los cuentapropistas, a los que trabajan por cuenta propia. ¿Por qué razón amplía? Porque si bien se preveía el seguro voluntario, pero solo era para aquellos trabajadores que habían tenido anteriormente una relación de dependencia laboral, es decir, un empleador. Se retiraban por diferentes razones y para tener derecho tanto a la salud como a las prestaciones de invalidez, vejez y muerte, podían acceder a su afiliación por el seguro voluntario,
Sin embargo, este decreto supremo dice, no es necesario que el trabajador por cuenta propia haya tenido un empleador antes, ya no se requiere ese requisito. El trabajador por cuenta propia ahora puede afiliarse libremente tanto en corto como en largo plazo. Bien, la ley 3505 de 23 de octubre de 2006. Esta ley establece el otorgamiento de las prestaciones médicas a los asegurados sin límite de tiempo. O sea, prácticamente estaría borrando de un plumazo las 26 semanas más las otras 26 semanas. Lo mismo para los enfermos por tuberculosis. Pero ocurre que esta ley ha sido redactada a solicitud de los enfermos renales. Ustedes saben que un enfermo renal necesariamente necesita trasplante renal, un trasplante de riñón, pero es difícil encontrar un donador. En nuestro país están además prohibidas la venta de órganos. La venta de órganos es considerado un delito. Está prohibido vender órganos. Entonces, el donador tendría que ser un allegado, o beneficiario para que pueda ser trasplantado. Y la búsqueda de un donador lleva mucho tiempo. Se hicieron varios estudios, además de que el Ministerio de Salud no quiso reconocer su obligación de atenderlos a estos enfermos renales luego de las 26 semanas que eran atendidos en el ente gestor, o sea, en las cajas. El mismo código decía, cumplidas las 26 semanas de atención en los entes gestores, estos enfermos renales pasarán al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud les dé la atención necesaria. Sin embargo, para evadir el Ministerio de Salud, para evadir su obligación, hace que se emita este decreto supremo 3505. Si bien este decreto abroga algunos artículos del Código de Seguridad Social y de su decreto supremo reglamentario, pero continúa subsistiendo el hecho de que el médico tratante es el único que puede pedir la ampliación de prestaciones cuando esté seguro de que con esa ampliación el enfermo, su paciente, va a recuperar su salud completa y va a ser reinsertado a su fuente laboral. Además de que los empleadores no pueden mantener a enfermos en forma vitalicia. Por esa razón es que se ha sugerido que hagan su trámite de jubilación por invalidez y de manera que puedan ser cubiertos y no queden desprotegidos. Por esa razón, en los entes gestores se siguen manejando las 26 semanas, 78 semanas para los enfermos renales, excepto los enfermos con afecciones renales. Les vuelvo a reiterar porque es difícil encontrar donantes de riñón. Y la búsqueda de donantes, ¿no?, requiere mucho tiempo. Pero tampoco estos enfermos renales pueden vivir eternamente pegados a una máquina de hemodiálisis. No pueden vivir. Ese mismo hecho hace que se afecte a otros órganos. Entonces, es importante encontrar un donante.
y mucho mejor si el donador es parte integrante de la familia. El Decreto Supremo 0268 de 26 de agosto de 2009. Este Decreto Supremo amplía las prestaciones médicas para los estudiantes hasta los 25 años de edad. ¿Bien? O sea, de 19 años que el Decreto Ley 14643, el Decreto Ley 14643 ampliaba hasta los 19 años, este Decreto Supremo 268 amplía la atención de ustedes, señores estudiantes, hasta los 25 años de edad. La Ley 065 es otra modificación también al Código de Seguridad Social. Esta Ley 065 es específicamente para largo plazo, Crea el Sistema Integral de Pensiones y la gestora pública. La gestora pública, si bien no está todavía en función oficial, ya ha sido creada, ya tiene un directorio, tiene un gerente, pero no puede entrar en funcionamiento oficial por las razones que habíamos anotado. Una de las razones es la deuda, el proceso que mantiene con la administradora de pensiones AFP Previsión, ¿no? Tiene un proceso, tiene una demanda. Mientras no termine esa demanda, es difícil que la gestora pública entre en funcionamiento oficial. Y otro es el préstamo realizado por el gobierno de Evo Morales a los agricultores de la ciudad de Santa Cruz. También se tiene que recuperar porque esos montos han sido sacados de las administradoras de pensiones, y las administradoras de pensiones, para hacer la transferencia a la gestora pública, tiene que ser sin cargas financieras. Por esa razón que la gestora pública no puede entrar en funcionamiento oficial hasta el día de hoy. ¿Bien? Hasta el día de hoy. Muy bien, estudiantes universitarios, hemos terminado de ver un tema más de la materia. Estoy atenta a sus preguntas, a sacarles de sus dudas, y si alguien quiere hacer algún aporte al tema, bienvenido sea. Les escucho, jóvenes estudiantes. Doctora, buenas tardes. Sí, señor José Luis Luque, dígame. Tengo una duda, doctora. Para asegurarse voluntariamente, ¿qué necesitamos? ¿Cuánto de dinero más o menos se tiene que pagar? Y si cubre todas las contingencias en corto plazo. En corto plazo, usted tiene que dirigirse a cualquiera de las cajas. Le van a hacer un estudio matemático financiero de acuerdo a sus ingresos, porque usted es un trabajador por cuenta propia, pero como trabajador por cuenta propia tiene ingresos mensuales. Tiene que hacer la declaración de cuánto más o menos son sus ingresos mensuales por esos trabajos por cuenta propia. Entonces, con base en eso le hacen aunque ahora ya no están haciendo este estudio matemático actuarial o matemático financiero, sino que la ASUS, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, en su reglamento ha emitido
la instrucción de que por el seguro voluntario se debe cancelar 500 UFBs, pero no sé quién ha sido el que ha asesorado para que se cancele esas 500 UFBs. Eso no es para corto plazo, sino es para largo plazo. Para corto plazo tendría que hacerse un estudio matemático financiero, pero ya el reglamento de la ASUS ya está vigente y ahí manifiesta que son 500 UFBs y me parece que es equivalente a 1.100 bolivianos más o menos que tendría que pagar para su afiliación dentro del seguro voluntario. Cubre todas las contingencias, ¿no? Enfermedad, maternidad, en este caso riesgos laborales, no riesgos profesionales, sino riesgos laborales. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Gracias, doctora. Está bien, señor Luque. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, estudiantes? Muy bien. Entonces, el otro tema de la materia. Muchísimas gracias por su atención. Que sea hasta el día de mañana, estudiantes universitarios. Hasta luego, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Ay, mierda.